Amados, hay un tema muy hermoso que siempre por mucho tiempo se toca, el tema de cómo ser un líder conforme al corazón de Dios. Pero hace unos días Dios tocó mi corazón respecto a un aspecto muy importante de cómo ser líderes conforme al corazón de Dios. Y Dios trataba esto en mi corazón primeramente, pero también para todos nosotros. Y quiero que hoy abras todo tu corazón y le permitas al Señor que Él meta sus manos ahí en tu corazón, líder y líder, mujer de Dios, varones y hermanas, pastores y pastoras, para que Él trabaje estas áreas en tu corazón y Dios te bendiga. Porque si Dios respaldó a David, su siervo, fue por este motivo, porque fue un hombre conforme a su corazón. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Vamos a leer la escritura juntos. Ve conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 13, donde Pablo está dando un discurso en Antioquía. Hechos 13, 22, nada más leeremos ese versículo. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo estaba predicando, ¿no? Se le dio la palabra en ese momento y Pablo comenzó a predicar a Cristo. Y dice en uno de los segmentos de su predicación, en Hechos 13, 22, quitado les levantó por rey a David. ¿Quién levanta a los líderes dentro de su pueblo? Dios. Dios quitó a un Saúl y puso a un David. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Oye, qué tremendo cuando Dios da testimonio de nosotros. ¿Sabes? El reporte de los hombres tiene cierto valor, qué bueno, pero el reporte que realmente vale es el reporte de Dios. Tú preocúpate más por lo que Dios diga de ti, y lo demás, bueno, el Señor lo va a arreglar. Pero dice que les decía Pablo, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Qué quiere decir esto de que he hallado a David? ¿Qué quiso decir Dios cuando dejó escrito esto en el Antiguo Testamento y ahora Pablo lo está citando en el Nuevo Testamento? Está diciendo: yo estuve buscando a alguien, yo estuve haciendo una búsqueda, mis ojos miraban por toda la tierra y necesitaba un líder para ese momento dentro de mi pueblo, y lo hallé. Y como lo hallé, entonces yo lo ungí. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Tú y yo ya estamos en una posición actualmente, cada uno de nosotros, en algún liderazgo, ¿no es cierto? Pero la obra de Dios sigue creciendo y Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere promoverte. Dios quiere darte más fruto. Tal vez tú digas: bueno, yo estoy bien así, pastor, la verdad. Mira qué contento estoy en este nivel. No quiero más responsabilidades. Pero el plan del Señor es que tú lleves más fruto, porque dice su palabra que todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. La voluntad de Dios es de que lleven mucho fruto y que su fruto permanezca. Entonces, ¿cuál va a ser ese secreto para que Dios te promueva? La Biblia dice: la promoción viene de Dios. Siempre ha habido personas que buscan la promoción por medio de ganarse el respeto, la fama de los demás, pero la promoción realmente viene de parte de Dios. Usted en el ministerio no se levanta más de lo que se ganó con Dios. Puede fingir estar más arriba, pero Dios lo pone donde Él sabe que usted ya puede cargar esa responsabilidad. Si sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Siempre hay un avance, pero aquí está una clave. Dios se fijó en el corazón. David, tú y yo sabemos, no era una persona perfecta. A veces pensamos que Dios está buscando personas perfectas de conducta.
Y vaya que es muy importante, ¿no? La perfección de conducta, siempre ir de gloria en gloria, apareciéndonos a la imagen de Jesús. Esto es muy importante. De hecho, el buen testimonio delante de los demás también lo pide Pablo. Dice que el obrero debe ser irreprensible. Pero cuando Dios está buscando personas para promover, se fija primero en el corazón de la persona. Ahora, ¿qué significa esto? Quiero llegar a definirlo junto contigo, porque yo siento, pastores amados, pastores de zona y pastores que nos están viendo, pastores locales, pastores de zona, yo siento que para que el crecimiento se dé, Dios quiere dar promoción a sus siervos. Pero Dios quiere saber si tu corazón está alineado conforme al corazón de Él. Y por eso vamos a explicarlo y vamos a explorarlo en los siguientes minutos. Pero si Dios encuentra a quien anda buscando en ti, tú serás el primero que el Señor va a colocar ahí donde Él necesita. Así se mueve Dios. Nos sorprende levantando personas de donde no nos imaginamos. Dios buscó a uno que pudiera poner como rey sobre su pueblo y encontró a David, hijo de Isaí, y rápido mandó un profeta, ¿verdad? Un profeta muy importante, Samuel, y unge a este hombre, a este muchacho como rey. ¿Qué significa ser conforme al corazón de Dios? Hay muchos aspectos que sería largo poderlos descifrar todos y explicar todos. De hecho, hay libros acerca de esto, ¿no? Hace poco uno de nuestros líderes aquí en la iglesia me regaló un libro que se llama precisamente así, Un hombre conforme al corazón de Dios, y traía otros aspectos que yo nunca había visto. Y hay mucho que escarbar de la vida de David. Le voy a leer solamente algunos, pero me voy a concentrar en una característica al final. David tenía fe, David era resistente, David tenía firmeza, David era valiente, sabía dar una entrega total, sabía esperar en el tiempo de Dios, era espontáneo para adorar, era leal. Y David tenía muchas cualidades, pero no era un hombre perfecto. De hecho, en conducta pareciera en cierto momento que David era más imperfecto que Saúl, porque Saúl no se registra que haya cometido adulterio ni le haya quitado la mujer a un amigo de confianza. Y David sí lo hizo, porque Dios dice es conforme a mi corazón. Dios dice yo vi su corazón y a él lo voy a poner porque sé que va a hacer todo lo que yo le mande. Y Saúl no estaba haciendo lo que Dios le mandaba. Saúl estaba haciendo lo que él quería hacer. Entre todos los aspectos que involucra conforme al corazón de Dios, hay un aspecto que yo quiero tocar. Vamos a irnos a un pasaje muy hermoso. Por allá olvidé mi Biblia, si me la pueden traer por favor. Es en el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 1. Y vamos a ver un pasaje en la vida del rey David. Muchas gracias. Búscalo conmigo. Y vamos a descubrir, leyendo todo este capítulo, me voy a ir deteniendo con usted en algunos momentos del mismo, pero vamos a ver algunos aspectos del corazón de David. Aconteció después de la muerte de Saúl, usted sabe que Saúl fue derrotado en batalla, ¿verdad? Que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Leo 2 de Samuel 1. Y ahora vamos al versículo 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos, es decir, había hecho una muestra de duelo, ¿verdad? Rasgaban sus vestidos cuando había mucho dolor. Y tierra sobre su cabeza era otra señal de que había un dolor en el corazón. Y este mensajero tenía esas señales. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia, le honró como el nuevo rey. Todo el mundo sabía que David iba a ser el próximo rey después de que muriera Saúl. Y le preguntó a David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, es decir, Israel estaba perdiendo la guerra,
Y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Y también Saúl, el rey anterior a David, usted sabe la historia, y Jonatán su hijo murieron. En este momento le da la noticia que el amigo íntimo de David, Jonatán, que era hijo del rey Saúl, había muerto en la batalla. Hacía tiempo que no se miraban, se habían despedido, porque ya David no podía estar en aquel tiempo en la presencia de su rey, porque el rey le tenía celo y lo quería matar. El rey intentó matarlo, el rey le lanzó la espada. Mantenga en mente eso. Intentó a veces matarlo directamente. Y David dijo a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Dame la evidencia, necesito saber si eran ellos. El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Quería matarse para que los filisteos que lo habían herido no tuvieran la gloria de decir: matamos a Saúl. Se estaba apoyado sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me dijo, y me preguntó: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy un amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, empújame contra la espada. No le entraba la espada en el cuerpo de Saúl. Que me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, eran los símbolos reales, y las he traído acá a mi Señor. Ahora te reconozco a ti como mi nuevo rey. Esta es la corona y este es el anillo, la argolla. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Fíjate el corazón de David. Tú y yo también estamos peleando las batallas del Señor. Tú y yo también a veces somos, conforme Dios nos establece, somos rechazados. Para llegar a ser promovido por Dios a otra etapa, se ocupan sacrificios, se ocupan críticas, ocupa ser criticado. No toda la gente te va a amar, te va a querer. Hay que aprender a vivir con las críticas y con la persecución también. Pero no vemos aquí un David que dice: qué bueno que se murió Saúl. Qué bueno que Dios vio mi justicia. Qué bueno que ahora soy rey. Ahora se ha cumplido la palabra de Jehová. Qué gusto que se haya muerto el que intentaba matar mi vida. No, porque David sabía que en realidad su vida no dependía de Saúl ni de nadie. Él confiaba plenamente que cada segundo de su vida dependía de Dios. Si Dios decía que moría, él se moría. Si Dios decía que vivía, ni Saúl ni todos sus soldados lo pudieron matar. Lo perseguían por las cuevas. Recuerda la historia antes de esto en Primera de Samuel. Después de todo lo que se registra que anduvo oyendo, en un salmo hay una expresión que me gusta mucho donde dice él: Señor, tú tienes apuntadas todas mis huidas. Verdaderamente él estuvo huyendo de un lugar a otro. Yo un día me puse a contar en la Biblia todas las huidas de David cuando lo perseguía a Saúl. 12, se completaron 12. El 12 es un número de completación. Se cambió a 12 lugares y no pasó de ahí más. Muere Saúl y Dios le entrega el reino. ¿Sabes por qué todavía te sientes perseguido? Casi no llega lo que Dios te prometió, porque algunas huidas te faltan, pero cuando se complete el proceso de Dios, Dios te va a poner donde Él te puso. No tienes que ponerte tú solo. David no se puso solo. David confió en Dios. Y cuando se muere el rey, rasgó sus vestidos. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, porque ya habían aprendido que David no odiaba a su enemigo. Ya habían escuchado que David decía: no lo maté porque es el ungido del Señor. Y hay una unción en él que Dios no le ha quitado. Y mientras Dios lo tenga, yo no puedo quitarlo. Hay personas que tú quisieras quitar de tu vida,
o de tu iglesia. Pero Dios no concede deseos. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo. ¿Quién llora por su enemigo? Pero en este caso no se trataba de una lucha personal, se trataba del reino de Dios. Y Saúl había sido ungido, y mientras Dios lo tenía vivo, había un propósito en la vida de Saúl, y él honraba la unción que Dios le había dado a Saúl. Era su rey hasta la muerte. No era perfecto, pero era su rey. Todos estaban llorando con él, por Saúl y por Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo es que te atreviste? Yo no me atreví. Y yo estoy ungido para ser el siguiente rey, y no pude, no lo haría, no lo hubiera hecho jamás. No hubiera extendido mi mano. Es más, lo tuve ahí. Una ocasión lo tuvo dormido y no lo mató, le dejó una señal. Otra ocasión lo tuvo delante de él cuando entró a hacer sus necesidades a una cueva y no lo mató. Y dijo: ¿cómo tú no tuviste temor? Tú sabías que era el rey, el ungido de Jehová. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Ahora, por favor, entienda el contexto. Ahora David ya no está actuando como una persona en la carne, ahora es el rey y tenía que ser un juez e impartir justicia. Hay muchos actos que hizo David como un rey en su área de gobernanza, no como el ungido del Señor. Hay que entenderlo, en qué momentos está actuando como el salmista, como el poeta de Dios, como el profeta de Dios, y en qué momentos también estaba actuando como un gobernante. Hay una parte, por ejemplo, en la Biblia donde David se muestra como una persona muy cruel, porque después de que dominan a un pueblo, les perdona, pero les dice: de cada 10 hombres mataremos a uno. Y en ese pasaje tú lo lees, donde iban sus soldados diciendo: que acuéstense todos y vayan contando. 1 se le perdona la vida, 2 se le perdona la vida. Los que estaban boca abajo ahí estaban temblando: me tocará a mí morir. Y cuando llegaban al número 10, mátenlo. De cada 10 mataron 1. Y es que eran algunos sistemas que usaban para diezmar precisamente a los hombres y que se redujera la población para asegurar. Eran tiempos de guerra y las batallas se libraban por todos los motivos que en la antigüedad se permitía. Y David peleó las batallas de Dios. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo matar en el Antiguo Testamento que asesinar. Ahora hay otro pasaje, como en el momento en que él manda matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Eso no le agradó al Señor, y sin embargo sus soldados, bajo las órdenes de David, estaban matando gente en el campamento. Pero era una batalla. Cuando hay una guerra, había una justificación por esa guerra. Pero cuando era una sola, aunque fuera una sola persona, con alevosía, con maldad, no era agradable delante de Dios. Ahora, como un gobernador, lo manda matar y murió. Y David le dice: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Ahora bien, para entender aún más profundo el corazón de David, nos da este pasaje una parte de lo que cantó David. Cuando una persona canta o compone una canción, está sacando algo más profundo que de los labios para afuera, está sacando su pensamiento y su corazón. Y mire el amor que le tenía al ungido de Dios. Dice el versículo 17: y endechó, es decir, cantó una alabanza de luto. Eso es una endecha. David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Lo estableció para que no se olvidara la memoria del primer rey de Israel. ¿Qué capacidad le gustó a Dios acerca de David? Que él miraba lo bueno de las personas. Él miraba que las personas hechas a imagen de Dios eran dignas de un trato digno por el hecho de ser creación de Dios. Y cuando tú y yo perdemos la sensibilidad
hacia las personas, vamos perdiendo impacto ministerial. Cuidado cuando ya nos gane la posición, ya sea líder de hombres, líder de mujeres, líder de área, pastor, pastor de pastores, apóstol, patriarca o lo que sea. Y digamos, pues es lo que tengo que hacer, y si a la gente le duele, pues ni modo. Cuidado cuando ya no sientes dolor. Cuidado cuando aún tienes que ejercer autoridad, pero todavía tu corazón se angustia y vas y abrazas y preguntas si no ofendiste de más. Cuidado cuando ya perdiste el amor por las personas. Cuidado cuando ya no los tratas con esa dignidad. ¿Sabes? Lo que le gustaba a Dios de David eran muchos aspectos, pero el corazón conforme al de Dios es que podía ser celoso cuando había que serlo, y también sabía ser sensible cuando había que serlo. Jesús en ocasiones fue celoso. El celo de tu casa me consume, y tomó la fuerza para sacar las mesas de los cambistas que estaban en el templo. Pero también sabía ser sensible con las personas, que podía abrazar y acercarse a ellos. Entonces, ¿qué es lo correcto en el ministerio? ¿Ser duro o ser tranquilo? Pues ambas cosas, señores y señoras. Pero cuando en la sabiduría de Dios y conforme a lo que dicta Dios y conforme estoy alineado con Dios, sé exactamente cómo actuar en cada momento. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces ten cuidado. Y mire lo que comenzó a cantar. Y aquí está escrito en el libro de Jacer: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Quién era la gloria de Israel? La fuerza de Israel y el rey de Israel. ¿Cómo han caído los valientes? No vemos un David diciendo: Jehová vengó mis agravios, Jehová le pagó a Saúl todas las malas que me hizo. Ja, 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 gloria a Dios. Todos hemos escuchado predicaciones de predicadores rencorosos, desahogos emocionales, psicológicos, traumáticos, acomplejados, de pastores dolidos. Señores, si no podemos sanar antes de subir, cada vez que agarremos el púlpito, todavía no subamos, sanemos primero. Todos sabemos que el herido siempre va a herir y que el sano es el único que puede sanar. Que su corazón sea conforme al corazón de Dios. Dice: no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Que no se ría la gente de nuestra derrota, porque murió nuestro rey. Para que no se alegren las hijas de los filisteos, no les lleven la noticia. Para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa, porque ahí fue la derrota de Israel. Ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Le dolió la vergüenza que pasó el escudo de Dios. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Está diciendo: mínimo mataron soldados, hicieron hasta lo último que pudieron hacer. Su espada no volvió vacía, lucharon hasta que pudieron, pero Dios desechó su escudo. Allí fue desechado. Saúl y Jonatán, odiados y aborrecidos, dice. ¿Así dice tu versión bíblica? No. Todos hemos escuchado mensajes, ¿no? La clásica tiradera en las redes sociales. Yo le tiro a un predicador y él me tira a mí, y luego yo le tiro más. Pero también se da a nivel local, ¿no? Pasa uno de los líderes indirectamente o medio directa, le tira al otro líder, y cuando le toca el otro domingo también el otro le tira, y ahí se hace la guerra. Pero dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas. Comenzó a ver sus cualidades, a recordar lo valientes que fueron, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl. No dijo: saquen fiesta en este momento, aplasté a mi enemigo. No, lloren por Saúl. Era uno de nosotros. Era nuestro rey. Fue vencido en batalla. Si perdió él, en cierta forma nos duele a todos.
Qué bueno cuando tú y yo no somos esos líderes que dicen, pues si todo les va mal, con que yo me salga con la mía. Y si alguien se tiene que ir de la iglesia, pues que se vaya yendo. Entonces ya perdimos el dolor, ya perdimos la sensibilidad, ya perdimos el sentimiento. O nos volvemos a la retórica de que pues yo le voy a decir a esta hermana y a este hermano y a esta familia lo que le tenga que decir, y ya si ellos lo quieren sufrir, que lo sufran, yo no voy a sufrir por ellos. Cuando podemos tratar con dignidad al pueblo de Dios, porque son imagen de Dios, y porque podemos buscar las mejores palabras e intentar hasta lo último, y que si algún día reflexionan, sepan que se les amó de todo corazón, y que nunca levantamos venganza ni daño contra ellos. Somos llamados a hacer el bien, nunca, ni en un pequeño grado, el mal a nadie. Y solamente se puede lograr cuando nosotros, que también somos heridos como pastores, ¿no es cierto? Cuando sanamos y lo dejamos todo a los pies de Jesús. Y qué gran refugio es Cristo. Y qué poderosos son sus brazos para curarnos y seguir ministrando sanos. No con la espada encajada, sino con esa espada sacada de nuestro corazón y que la tenemos en la mano para curar, no para atacar. Mira qué peligroso que Dios te haya dado una espada, Tú tienes una espada, es la palabra de Dios, pero una espada la puedes usar para matar a alguien, o la puedes usar como un cuchillo para sacar el cáncer de un enfermo, para hacer una operación muy delicada. Y la puedes tener tan filosa como la puedas tener para bendecir a alguien. Qué filoso debe ser el cuchillo de un médico que me va a sacar un cáncer de mi vida, ¿no? Pues tiene que tener bastante filo y bastante destreza. Pero como yo le tengo esa confianza, me dejo operar. Pero si me va a hacer daño, yo corro. ¿Qué inspiras tú? ¿Eres un buen pastor médico que la gente dice, yo sé que tus manos, pastor, son fieles? Si tienes que usar la espada para operarme, aunque tu espada está muy filosa, opérame, pastor, llámame la atención, regáñame, tus manos son fieles. ¿Inspiras esa confianza? Analízate. Dice, ¿cómo han caído los valientes? 3 veces dice esta expresión, ¿cómo han caído los valientes? Versículo 24, hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Dale un fuerte aplauso a Dios, nuestro Señor. Así que, dentro de todos los aspectos que involucra el ser conforme al corazón de Dios, que son la clase de líderes que Dios necesita en este tiempo, este aspecto es bien importante. Amados, esa habilidad de saber ser celoso y sensible a la vez. Se trata de ser rudo y tranquilo conforme se necesita actuar en cada ocasión. Hay unos pasajes que quiero leerle acerca de esto, pero la verdad les exhorto, líderes, den lugar a que Dios trabaje, que no sea su mano la que por defender lo bueno o por tener paz de una vez al modo que queremos nosotros, vayamos a lastimar una oveja. Se le dijo a los discípulos en una parábola que se podía cortar el trigo con la cizaña, pero que tenía que tener cuidado hasta que el Señor enviara a los ángeles, porque Él sabía discernir entre la cizaña y el trigo. Y a veces tú, con tal de que ya se va de la cizaña, te llevas un montón de trigo y gente sensible, buena, que se iba a cambiar, que Dios tenía planes con ellos. Nuestra espada los lastimó. Dice, ten paciencia hasta que venga el Señor, dice la palabra de Dios. Ten mucho cuidado. Dice por ahí, segunda de Samuel 1, Joel 2:13, les leo, Joel 2:13.
rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. ¿Tú quieres ser conforme al corazón de Dios? Yo sí. ¿Cómo es Dios? Misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Creo que ninguno estaríamos aquí si no es porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Cuidado, líderes, cuando tenemos que aplicar la disciplina y nos gozamos de la disciplina, porque eso ya no es un papá, ¿no? Que tengo al hijo castigado ahí y me gozo que me respete, porque no me va a volver a faltar el respeto, y que me mire y verlo tristecito, ahí está bien, y que no tome la santa cena y que no participe, y que me lo sienten en la banca de atrás, porque yo soy el pastor, me tiene que respetar. ¿Qué van a decir los demás si pierdo el control? Pues en realidad es Dios el que está dirigiendo la iglesia antes que nosotros. Dios se duele del castigo. Es como un padre que cuando castigamos al niño, estamos sufriendo por dentro, ¿verdad? Ay, mi hijo, lo tuve que castigar, ni modo, lo tengo que castigar, pero me duele, me duele. Y cuando el hijo se arrepiente, lo abrazas otra vez y lo levantas en tus brazos. Jehová se duele del castigo. ¿A poco tú crees que cuando Dios te disciplina está gozándose Dios y dice: mira que me encanta verte revolcándote en la ceniza? Dios se duele del castigo. Jeremías 31:20 dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Efraín es uno de los nombres que usa el Señor para hablar del pueblo de Dios, de su pueblo de Israel. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Fíjate cómo Dios mira a su pueblo. Ahora, ¿tú estás conforme a ese corazón de Dios? ¿Tú también miras así a tu iglesia o dices: no, pastor, mi iglesia es una bola de diablitos? No, métete al corazón conforme al de Dios. Dios no se va a hacer a mi corazón, yo me tengo que hacer al corazón de Dios. Acostúmbrate a verle lo bueno a la gente. A veces yo sé que desespero a mis ovejas aquí, o a algunos líderes, ¿no? Que dicen: pastor, ¿ya viste lo que hizo y chismeó fulano, lo que chismeó, lo que dijo? Y ya les llevamos y les digo: sí, pero mira, o sea, a mí mi mamá me enseñó un secreto, ¿no? Y me dijo: mi hijo, ¿quieres ser bienaventurado? Sí, mamá. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces me gusta ser pacificador. Entonces comienzo a contarle a esa persona que me trajo el comentario lo bueno del otro. Le digo: sí, mira, pero lo bueno que tiene esto. Y le trato de que vea lo otro bueno también. Y los desespero, me dicen: ay, usted está ciego, pastor. Le estoy diciendo. Pero es que somos doctores y tiene que ser tantito. O tú vas con un dentista y te mete una aguja y te clava un cuchillo y te pone anestesia. Tranquilo. Dice: ¿no es niño en quien me deleito? ¿Quieres saber cómo ve Dios a tu iglesia para que te alinees al corazón de Dios? Pues Dios ve a tu iglesia y se deleita. Dice: mira mi niño. Ay, Señor, es de lo peor. Es un niño travieso. ¿Travieso? Sí, es un niño travieso. Porque yo veo lo que yo voy a hacer. Porque yo veo a dónde lo voy a llevar. Dice: pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Dios siempre se acuerda de su pueblo. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. ¿Sabes? Cuando tú ves un hijo y te causa ternura, se te conmueve por dentro todo, ¿no? Ay, Dios mío, se te conmueve todo. Dios, cuando ve a tu iglesia, se conmueve por dentro. Sus entrañas se le mueven. Y dice: ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Le tienes cariño a tu iglesia? ¿Cómo nos va a cambiar la vida al tratar aún a la gente difícil conforme al corazón de Dios? ¿Sabes? David tuvo otros enemigos. Uno de los que lo enfadaban más eran sus sobrinos, los hijos de Sarbia, su hermana. Ya querían estar matando a todos los enemigos. Y dijo: es que esto no es así, detengan su mano. Qué difícil para mí lidiar con ustedes. Ni lo que yo les mando a hacer lo hacen. Los quiso alinear y sin embargo, amado hermano, ellos eran bravos. Mataban aún sin las órdenes de David. Y David tenía que alinearlos y reprenderlos. Y aún como eran,
los conservó en el ejército porque creía que podía alinearlos. ¿Cuántos están aquí? A Saúl le perdonó la vida. El hijo de él lo estaba traicionando conforme a la ley, lo podría matar. Era traición al rey, no mató a su hijo. Y aun cuando iba huyendo de su hijo, porque su hijo estaba invadiendo la ciudad capital de Jerusalén, ustedes saben la historia de Absalón, salió huyendo de su propia casa. Y cuando iba en el camino, alguien lo comenzó a maldecir. Ya ves por cómo tú eres, ¿verdad? Siempre hay alguien que cuando te está yendo mal, pastor, en vez de echarte porras, viene y te dice que tú eres el que está en pecado, ¿no? O cuando estás enfermo. Han llegado a mi casa cuando yo estoy enfermo, ¿no? Pastor, ¿qué pecado te tienes que arrepentir? Te viene a ser una liberación. Ok. Pues David iba ahí en el camino y lo estaban maldiciendo. Un hombre le estaba diciendo muchas maldiciones. Y uno de sus soldados los iba a matar. Y dijo, no, déjenlo, porque Jehová le está permitiendo hacer esto. O sea, ¿cómo te cabe en la cabeza eso? Que David no era impulsivo. O sea, esto va a cumplir un propósito. David en todo miraba un propósito. Y era mesurado, y tenía templanza, y tenía tranquilidad. Tu Dios no está desesperado. ¿Tú crees que no le causa? Él es que es santo, 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 santo. No le causa tristeza, dolor, todo el pecado que la gente hace, y no ha destruido al mundo todavía. Y que la gente que te cae mal a ti, a él todavía le cae bien. Y le dice, mi niño, ¿cómo te voy a cambiar? Mira, te voy a dar un pastor que te va a amar. Tú dices, Dios, ¿no me podrás mandar a otro pueblo? No, Dios te puso donde Él te quiso poner. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene autoliderazgo, el que se gobierna a sí mismo, que el que toma una ciudad. Alguien puede tomar una ciudad, pero puede ser un iracundo, y así como la toma, la destruye. Pero el que debe de gobernarse a sí mismo primero es el que va a tener éxito en todo lo que Dios le indique. Para terminar, quiero decirles una definición de lo que es sensibilidad ministerial. Darle lugar al trabajo de Dios. Que te duela cuando tus enemigos reciben sus consecuencias y no te goces. De hecho, hay un versículo en la Biblia donde dice, cuando veas que tu enemigo se duele, no te goces, no sea que Dios vea tu actitud y quite el mal que puso en él y lo ponga sobre ti. Ten mucho cuidado. Reconoce la unción de Dios en las personas, aunque por ahora estén caídos. Que te duela cuando uno de los nuestros está pasando una angustia. Ama a las personas con sinceridad. No juegues el papel de Dios. A mí me da miedo lo que algunos ministros hacen, ¿no? Te me vas, te me quitas, cierro la iglesia, la abres y comienzan a gobernar. Bueno, a veces hay que tomar decisiones, pero cuando son necesarias y que se agotaron todos los recursos y que tomamos decisiones con el temor de Dios y que sentimos paz, que hicimos lo correcto en el momento correcto por las razones correctas, aún así vemos que hay gente que busca consecuencias difíciles, pero no nos gozamos, oramos, no maldecimos, bendecimos. La Biblia lo dice, bendecid y no maldigáis. Y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Yo sé que ahí nadie dice amén, pero así lo dice la palabra de Dios. Mucho cuidado con ser líderes que aplastamos a la gente, que tachamos a una familia. Esta familia la voy a quemar por las redes sociales, que ninguna iglesia la acepten. Ten mucho cuidado, porque a lo mejor allá se van a arrepentir. Ahora, si el pastor de allá te pregunta y te dice, ¿cómo salieron de contigo? ¿Tuvieron problemas? Bueno, pues sé ético y dile también de qué patita cojean, para que protejamos ahora mientras se van restaurando las personas. Pero he visto, es cierto, gente que Dios le dio todas las oportunidades de arrepentirse y nunca lo hizo. Pero he visto gente que yo jamás pensé que se iban a arrepentir y ya cambiaron. Entonces, como yo no sé, mi papel no es juzgar antes de tiempo. Mi papel es tratar con dignidad a todas las personas. Cuidado con jugar el papel de Dios. ¿Qué le gustó de Dios a David? Que él no jugaba el papel de Dios. Dios me dice que puedo matar aquí, pues mato a Saúl.
No, yo no soy Dios. Yo no quito la vida. Si estoy en una batalla, en una guerra, es diferente, porque en la guerra, bueno, así pensaba David, yo no lo digo por mí, en aquellos tiempos que había guerra, pues en los momentos que había guerra por unos motivos, pero asesinar a su rey no lo hizo, aunque lo tuvo enfrente. Rasga tu corazón, no tus vestidos, conviértete a Jehová. Dios es misericordioso y clemente y se vuelve del castigo. Cuidado con esos pensamientos que tenemos con algunas personas. Si te gusta o no, allá tú, yo estoy bien. Si no puedo ayudarte, ayúdate tú solo. Bueno, ¿por qué no decir y caminar una segunda milla? No puedo ayudarte ahora, pero te voy a proveer a alguien que va a ayudarte. Estás pasando lo que estás pasando porque es tu culpa y no puedo hacer nada por ti. El ministro de Dios siempre dice: yo quiero orar por ti. Ráscate con tus propias uñas, dicen también unos, ¿verdad? Como no es mi responsabilidad, no lo voy a hacer, hazlo tú. Bueno, pero yo puedo darte el consejo, o puedo darte una conexión, o puedo darte algún recurso donde yo te puedo ayudar. Si te duele, no es mi problema. A veces sentimos eso, ¿verdad? Si te duele, ni modo. Pastor, es que si tú supieras la forma como le hablaste a mi hijo, a lo mejor me lo lastimaste todo. Pues es su problema, ¿sí me entiendes? Es su problema. Cuidado con esas actitudes. La actitud de un hombre de altura, de un hombre de honor, de un hombre ético, es decir, ¿de veras eso fue? Pues no tengo ningún problema en ir a pedirle disculpas, pásame su número. Hijo, perdóname, la verdad, discúlpame, soy un pastor y eso no me quita que soy humano. Déjame invitarte a un café. No quiero, te lo ruego, por favor, porque yo quiero que tú estés bien. Ya no voy a su iglesia, aunque vayas a otra, mi hijo. Necesito abrazarte y decirte que me equivoqué. ¿Eso te baja o eso te alza? Cuando te atacan en la carne, tú no respondes en la carne, porque tú manejas otra altura. Tú eres espiritual. No se puede ser pastor siendo carnal. Se tiene que ser pastor y líder siendo espiritual. Cuidado con esa insensibilidad al dolor. Qué triste cuando ya no sentimos lo que a la gente le duele. Qué triste cuando decimos en nuestro pensamiento: pues si la gente sufre con mi actitud, pues que aguante. Y si estamos en desacuerdo, siempre es error de ellos, nunca es error mío. Muchas veces es error de nosotros. Y si lo conversamos y somos un solo cuerpo, todos crecemos y nos edificamos. Y una que nos gusta muchas veces a los pastores: yo tomo las decisiones totalmente, vivan con eso, lideren con eso. A ver cómo a veces es mejor liderazgo decir: yo soy mejor líder si los escucho a ustedes primero, aunque tenga que tomar la última decisión, porque siempre tiene que haber un líder responsable y yo tengo que ser responsable de que todos estén bien. Pero me gusta que me informen y quiero escuchar, porque a veces hay puntos que yo no he sabido y posiblemente tuve una decisión drástica que muchos la puedan sobrellevar y que a otros lo lastime. Camina la segunda milla, hermano, porque estamos lidiando con el pueblo escogido, comprado con sangre. El pueblo de Dios es un pueblo comprado con un gran precio. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos un corazón conforme al corazón de Dios y vamos a ser confiables para Dios. Y Dios va a decir: te puedo promover, hijo. Tú no me echas a perder el trabajo, tú me ayudas. Tú no me estorbas, tú me apoyas. Tú eres mi socio. Si mi corazón late, tú lates al mismo ritmo que mi corazón, y quiero que camines conmigo. Dios nos ha mandado a ministrar a una comunidad. ¿Sabes? Ser pastor no es fácil. A veces tú tienes que guardarte el vocabulario, las reacciones, porque eres pastor. No puedes reaccionar igual que otros cuando te tratan mal en una oficina del gobierno o cuando estás haciendo un negocio. Aún delante de la comunidad, nuestro testimonio está ganando almas. Tu rebaño no son tus cuatro paredes, tu rebaño es Tecate. Eres pastor de la ciudad. Una vez vi una hermana que se le acercó por ahí. Alguien le dijo: pastora. Dijo: pastora, hace 2 años que no vas a mi iglesia y no me diezmas. No, qué bonito que aunque los que nunca te han diezmado te digan: pastor, pastora, ora por mí. Sabes, Dios te sostiene tanto y te va a pagar todo lo que tú necesites para que tú sigas siendo un siervo. Y para eso nos paga Dios, para seguir siendo un siervo de la gente, un siervo de la comunidad.
Tenemos que manejar otra altura, damas y caballeros, otra altura, una altura moral única, y que se diga de nosotros: no le encuentro tacha. Es más, no se dio cuenta que lo estaba viendo ahí en el mercado y lo estaba estudiando, pero estaba gritando la cajera, la señora: mire, el pastor, tranquilo. Y no vayan a decirme un día: mire, pastor Ariel, lo grabé en video, ahí andaba la pastora peleándose con la señora. Tú manejas otra altura. Y no quiero decir que no defiendas lo tuyo y que no se dialoguen las cosas, por supuesto. Y sin embargo, siempre pueden buscar las mejores palabras, las mejores actitudes, porque estamos haciendo un trabajo fino para una obra fina. Tenemos que manejar una altura, y es el derroche de los mejores valores. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen testimonio. En esto pensar. Dale tu mejor aplauso a Dios. Gracias, Jesús.